Hoy te cuento los 5 parámetros más escondidos de la técnica de mano y técnica de baquetas. ¿Sabes cuál es la relación entre la tensión y la pinza al tocar? ¿Y por qué es tan importante tu dedo meñique y la relación que tiene con la tensión en el antebrazo? ¿O cómo afecta la tensión muscular a la subdivisión? ¿O de qué forma la angulación de cúbito y radio puede afectar a tu sonido, a tu contundencia o a tu velocidad? No hay una sola forma de hacer las cosas, pero depende del camino que decidas tomar, te llevará a un lugar o a otro. Y puedes acabar sonando bien y con velocidad o acabando teniendo dolor. Soy Pepo Busquets y llevo más de 30 años dando clases e investigando acerca de cómo usar la batería y el cuerpo de forma consciente, relajada, para sacar tu máximo potencial sin causarte dolor ni causarte molestias, porque yo hace 30 años tuve un problema bastante gordo en la espalda y no se lo recomiendo a nadie. De estos dos huesos depende la angulación de tu mano y lo que va a permitirte es tocar más de dedos o tocar más de mano o muñeca. De ahí que sea importante que describas qué es tocar con mano y tocar con muñeca. Para definirlo, lo mejor es que sitúes la mano en tu regazo y hagas esto. Fíjate que aquí se está moviendo solo la mano. Porque para mover la muñeca, fíjate que lo que necesitamos es comprender que la muñeca es una articulación y como tal junta la parte de la mano y la parte del antebrazo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos así, hacemos mano, y cuando hacemos así, hacemos muñeca. Si nosotros hacemos solo mano, nuestro antebrazo está estático. En cambio, cuando nosotros hacemos muñeca, al añadir la baqueta, fíjate que estamos subiendo bastante la altura de la baqueta, con lo cual conseguiremos un mejor sonido y una mejor relación de volumen. Si tú tienes que empezar a trabajar con patrones un poco cañeros, es preferible que trabajes de muñeca y no de mano. De ahí que podamos decir que cuando nosotros tocamos con mano movemos este nudillo. En cambio, cuando nosotros tocamos con muñeca movemos este punto de aquí. Otro punto clave es que entiendas cómo detectamos la angulación de cúbito y radio. Pues el punto que nos lo va a decir va a ser la uña del dedo gordo. Con la uña del dedo gordo hacia arriba, por lo tanto, podemos trabajar más de dedos. En cambio, si lo tenemos aquí, podemos trabajar más de muñeca. Y esta angulación va a depender directamente de tu elasticidad, porque hay gente, por ejemplo, que es hiperlaxa. Por lo tanto, puede hacer un trabajo, puede irse mucho más. Yo no puedo. Tú puedes, yo no puedo. Y tocar de muñeca va a permitirte hacer cosas como esta. De ahí que segmentar mano y muñeca sea tremendamente necesario para gestionar primero tu sonido y segundo tu velocidad y tus translaciones por el set. Y ahí hay un elemento que puede matar directamente tu muñeca, que es tu tensión en la mano, que va a empezar por ¿dónde? La pinza. La pinza es la relación entre normalmente el dedo índice y el dedo pulgar de tu mano. ¿Cuál es la movida? Que cada persona tiene una relación entre dedo índice y pulgar distinta. Lo que sí que es cierto es que aquí lo que va a ser clave es comprender el rebote y la tensión. Y esto va a estar tremendamente unido. Una de las relaciones clave para comprender bien la pinza es saber cómo se relaciona la yema del dedo pulgar con tu baqueta. La mejor forma de conocer la pinza es intentar comprender que el motor está en el dedo índice y la baqueta está pasando por encima de la yema del dedo pulgar. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros giramos cúbito y radio? Fíjate que aquí no tiene mucho sentido que la yema esté totalmente en la baqueta. De ahí que sea bastante interesante gestionar precisamente esta zona lateral del dedo pulgar con la baqueta. Esto va a provocar mucha más relajación en toda la mano y va a favorecer que tu muñeca pueda accionarse de forma relajada. Si quieres tocar solo con mano, añade la yema del dedo pulgar en la baqueta. Te va a ser mucho más sencillo controlar la baqueta. Fíjate que aquí estamos mucho más libres para mover la muñeca. Demasiada tensión en la pinza puede acarrear problemas en tu mano y en la zona de tu muñeca. Además, fíjate que todo el control de mano, excepto los opositores del dedo pulgar y del índice, que son los que cierran la mano y la abren, ¿sí?, están aquí. Estos están aquí, pero los demás están situados en el antebrazo. Fíjate, son los extensores
y los flexores de los dedos. Para que funciones de un modo adecuado, tu baqueta no se apriete demasiado. Y el primer punto de presión está precisamente en la pinza. Trabajar este tipo de ejercicios usando el motor del dedo índice van a ayudarte a precisamente generar una buena relación con el rebote y una buena relación con la tensión en la mano. Y ahí aparece un ejercicio que es pasar de pinza a dedos. Cuando pasas de pinza a dedos, lo que deberías notar cuando te metes en dedos es una relajación en la zona de la pinza. ¿Por qué? Hay un cambio de motor. Fíjate que aquí el dedo índice es el motor. Cuando pasamos aquí, de repente el dedo meñique y el resto de dedos son el motor. Entonces la pinza se relaja. Pero claro, entonces el dedo meñique, que es el motor de los dedos, debe estar en la baqueta. Y ahí es cuando aparece el síndrome de la tía Mildred, quitar el dedo meñique de la baqueta. Y eso es un problema. Y te lo voy a contar de un modo muy sencillo, para que lo entiendas claramente. Tienes 5 dedos, por lo tanto, el control de baqueta depende el 20% de cada uno de ellos. Si de repente uno se pira y deja de currar, porque se ha hecho esto, de repente estás perdiendo el 20% de control de tu baqueta. Con lo cual, este 20% no desaparece. El resto tienen que controlar mucho más. Ese es el primero de los problemas. Si tú quitas el dedo meñique, el resto tienen que hacer su trabajo. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas. Este es el primer punto, pero el segundo punto es el siguiente. Fíjate, para tocar relajado necesitas que tu mano esté en el regazo y puedas hacer esto. Pero si de repente tú intentas levantar el dedo meñique, va a ser muy difícil que tu muñeca se relaje. Porque fíjate que el control del dedo meñique está situado en el antebrazo. Tienes el opositor, pero tienes el flexor y el extensor, que estos están aquí. Por lo tanto, imagínate que hay un tendón que controla el dedo meñique y que está situado aquí. Si tú de repente este dedo se queda tieso, estás bloqueando, estás añadiendo como una especie de fibra tensa en la zona de la muñeca. Y ahí va a ser muy difícil que relajes tu muñeca. Y de repente tu sonido de caja va a verse afectado. Va a verse afectado de forma muy clara. Muy clara. Y cómo no, tu velocidad y tu relajación y tu sonido en consecuencia. De ahí que no necesites hacer eso. Por eso es clave ganar conciencia acerca del dedo meñique, de la gestión tan importante que tienen en la baqueta. Dedo meñique en la baqueta, no fuera de ella. Porque básicamente lo que genera es una falsa sensación de relajación. Esto es no control, no relajación. Y el quinto punto del que quiero tratar es la relación entre la tensión y la subdivisión de los golpes. Sobre todo esto lo vas a notar en tus golpes dobles. ¿Y por qué? Te preguntarás. Fíjate, el primer punto de tensión te lo voy a explicar desde la pinza. Para hacer este ejercicio te recomiendo que lo hagas con un pad. Agarres la pinza y simplemente lances la baqueta. No hagas ninguna presión en tu dedo pulgar, simplemente lánzala y percibe de qué forma el rebote aparece. Y ahora, una vez tienes claro esto, simplemente añade presión. Fíjate que automáticamente al añadir presión aquí, el rebote se cierra. Hasta hay una cosa que se llama el redoble prensado. Entonces, necesitas controlar la presión en tu mano. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder hacer un doble de forma adecuada. Siempre recomiendo que este doble, que originalmente puedes sentirlo mejor en la pinza, porque no hay nada que actúe, ¿sí?, se traslade al resto de mano. Ahí es cuando los dedos empiezan a ejercer un control de la baqueta mucho más necesario, sin pensar en que los dedos hacen nada, ¿vale? Los dedos no abren y cierran, no hacen ta 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 ta, sino que simplemente lo que hacen es mantener la baqueta en la mano permitiendo este redoble. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí hay un parámetro clave que no te cuenta nadie. Plantéate lo siguiente, el rebote del cual aparece el doble, ¿qué es? El rebote es una reacción. ¿Y es una reacción de qué? De la superficie. Por lo tanto, el rebote no es tuyo, sino que es de la superficie.
Y ahí es cuando nosotros debemos tener en cuenta que el rebote no lo hacemos, sino que lo permitimos. Si yo tenso la baqueta, no hay rebote. ¿Qué debe pasar para que el rebote aparezca? Tengo que aflojar. De ahí que el rebote, lo que nosotros hacemos es, no hay rebote, si hay rebote, lo abrimos, permitimos, y podemos irnos a más rebotes. De un modo natural, sin apretar, sin generar tensión. Y eso es tremendamente importante, porque si aprietas, vas a acabar generando tensión muscular. Así que si crees que esta información es relevante para ti, por aquí te dejo enlace a mi comunidad y espero que esta información te impulse a tocar mucho mejor.